que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Hábladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Voy a tratar de ser breve porque a veces se emociona uno y dice que va a hablar unos 25 minutos, luego terminamos con 30 y cuando ya veo el reloj me aventé los 45 minutos. Entonces vamos a tratar de ser breves, especialmente porque aquí está la hermana Irene para que no se vaya tan tarde. Bueno, estamos estudiando la serie del discernimiento. Es una serie que va a ser un poco larga. ¿Por qué? Porque hay mucho de qué hablar en cuanto al discernimiento. Y hablamos que discernir en griego quiere decir diacrino. En griego eso es discernir. Diacrino en griego y significa separar, hacer una diferencia entre una cosa y otra. Es distinguir, es examinar, es entender, es comprender. Eso es tener discernimiento. Eso es el discernir. Y recuerden que hablamos de que Salomón, en su corta edad, cuando se le llegó esa responsabilidad de gobernar un pueblo, una nación tan grande, pues a quién no le van a temblar las piernas de saber que tiene una responsabilidad como esta, de ser el rey o ser el presidente de la nación. Entonces Dios se le aparece y le dice, pídeme lo que quieras, y Salomón le pide un corazón entendido. Y él le dice, ¿por qué? Para discernir entre lo bueno y lo malo. Y de esa manera iba a poder gobernar y hacer un mejor trabajo en el pueblo de Israel. Y en Oseas capítulo 4 y versículo 6, recordamos que Dios dice que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque le faltó conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder discernir necesitamos tener conocimiento. Para saber qué decisión vamos a tomar. Recuerde que Adán y Eva tenían un conocimiento limitado y el conocimiento que ellos tenían era que existía Dios, que era su Padre y que de Él recibían solamente cosas buenas. Después vino el tercer conocimiento que era que el diablo les dijo, si comen de lo que Dios les ha prohibido, no van a morir, sino que van a ser iguales a Dios, conociendo el bien y el mal. Después dijimos que nosotros podemos discernir nuestros pensamientos y podemos discernir las intenciones de nuestro corazón por medio de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Por eso el salmista dijo, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios nos va a dar luz y va a ser lumbrera a nuestro camino o a nuestra manera de vivir, de tal manera que vamos a poder discernir bien nuestros pensamientos y las intenciones del corazón, porque eso es lo que hace la palabra del Señor. La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón. Por eso toda persona que lee la palabra de Dios, toda persona que medita en la palabra de Dios, sabe discernir. Tiene el conocimiento de Dios, tiene el conocimiento de la palabra del Señor, que es viva y eficaz, y le ayuda a discernir mucho mejor sus pensamientos. Y toda persona que lee y estudia la palabra de Dios toma mejores decisiones en la vida, y les va mucho mejor a las personas que buscan el discernimiento basado en la palabra de Dios. También dijimos que Dios quiere que su pueblo sea enseñado, que sea enseñado a hacer diferencia, y que sea enseñado a hacer diferencia entre lo profano y lo santo y lo profano. Ezequiel capítulo 44 y versículo 23. También dijimos que en 1 Corintios 2:14, porque todo se va a tener que discernir espiritualmente. Recuerde que hablamos de eso. Luego citamos Efesios capítulo 4 y versículo 18, en donde hablamos de aquellas personas que si no están bajo el conocimiento de Dios, que si no están bajo las reglas de Dios, que si no son regidos por la palabra de Dios, que viven apartados de Dios, lejos de la presencia de Dios, la Biblia nos dice que este tipo de personas tienen el entendimiento entenebrecido, que están en tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y luego termina de decir Efesios 4:18, por la dureza de su corazón. Y lamentablemente el rey Saúl, aunque era el ungido de Jehová, ya había desobedecido a Dios en algunas ocasiones, y ya el Espíritu de Jehová se había apartado de él, de tal manera y de tal forma que él, cuando se le pide que vaya a realizar una obra, una misión de Dios, nos dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 15 en adelante, que él desobedeció al Señor. Así que en esta ocasión vamos a estar hablando un poquito acerca ya de lo que es el discernimiento entre lo santo y lo profano. El miércoles pasado, si tú te diste cuenta, hablamos acerca del discernimiento espiritual, que hay un discernimiento espiritual, pero que también hay un discernimiento que es entenebrecido, o que está entenebrecido. ¿Por qué? Porque hay ignorancia, porque hay dureza en el corazón de la persona. Y recuerde lo que le pasó a Saúl, que él estaba seguro. Él discernió y dijo, no, pero si yo he cumplido la palabra de Dios. Y Samuel le dice, no has cumplido. Al contrario, dice, he cumplido la palabra del Señor. Y el rey Saúl, en su discernimiento, él creía que estaba cumpliendo la palabra del Señor. No vaya a ser que nos encontremos en la situación de Saúl, que creamos que estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos discerniendo entre los mandamientos de Dios de una manera equivocada, y estamos practicando lo malo, como dice la Escritura ya en el Antiguo Testamento, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Te das cuenta? Entonces eso le puede suceder a las personas. Así que ya hablamos acerca de este discernimiento espiritual y el discernimiento entenebrecido, que está en tinieblas, no hay claridad. Hay que tener mucho cuidado. No vaya a ser que estemos teniendo este discernimiento que es el discernimiento entenebrecido. Hoy vamos a hablar del discernimiento entre lo santo y lo profano, según Ezequiel capítulo 44 y versículo 23. Y para poder discernir entre lo santo y lo profano, primero debemos de conocer de dónde viene esto que es santo. ¿Y de dónde viene esta santidad? ¿O qué es esto de santo? Y para esto no hay cosa mejor que leamos la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios que nos alumbre nuestro corazón y nuestro entendimiento, y que ella nos hable. Así que los que están aquí en el edificio tienen sus Biblias listas, y los que no, pues escuchen allá en su casa, abran sus Biblias en Isaías capítulo 6. Vamos a dar 3 citas bíblicas en donde vamos a leer cuidadosamente y vamos a aprender acerca de lo santo,
Porque si queremos aprender de lo santo y lo profano y hacer diferencia entre estas dos cosas, hay que aprender de dónde viene lo santo. Y qué mejor cosa, qué excelencia, que hablar de nuestro Dios, que Él es el santo de santos. Gloria al Señor. Y leemos en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, mira lo que decían estos serafines: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Bendito sea el Señor. Ahora vamos allá a Apocalipsis capítulo 4 rápidamente. Apocalipsis capítulo 4. Y lee juntamente conmigo. Mira lo que dice Isaías allá, cómo estos ángeles, cuando él ve el trono de Dios y lo ve sentado, lo que dijeron los serafines. Pero ahora mira lo que dice Apocalipsis capítulo 4, del versículo 1 al versículo 8. Dice Juan: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después, dice Juan. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos, y voces delante del trono. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar como de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno, otra vez mire esto, 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban, mira lo que dice la Escritura, no cesaban día y noche por la eternidad de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Bendito sea su santo nombre. Ahora vamos al libro de Levíticos, allá en el Antiguo Testamento. Libro de Levítico capítulo 11, por favor. Levítico capítulo 11, versículo 44 y 45. Aquí es Jehová nuestro Dios hablando con su pueblo Israel, y les dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, les dice Dios al pueblo, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos. ¿Y qué dice nuestro Dios Jehová? Porque yo soy santo. Bendito sea su nombre.
La palabra de Dios nos dice allá en Éxodo capítulo 19 y versículo 12, que el pueblo estaba a punto de recibir la ley y que Dios aparece a Moisés y le habla y le dice que suban al templo, que se santifiquen, porque van a recibir mandamientos y van a recibir instrucciones de Jehová nuestro Dios. Pero ahí en Éxodo 19:12, Dios le dice al pueblo: no subas al monte ni toquéis sus límites, porque cualquiera que tocar el monte morirá. Porque ya la presencia de Dios ya estaba en el monte Sinaí. Y así como estaba en el trono del Señor allá en la eternidad, así como había relámpagos, así mismo también cuando la gloria de Dios se manifiesta en el Sinaí, la palabra de Dios dice que había este tipo de gloria del Señor. La gloria del Señor ya se había manifestado en el monte Sinaí. Y donde hay santidad, donde Dios santifica los lugares, donde baja la presencia de Dios, la presencia de Dios purifica y santifica los lugares. Por eso nadie podía tocar el monte, porque Dios les dijo: cualquiera que tocara el monte que ya estaba lleno de la gloria de Dios, moría irremisiblemente. Por eso Josué y Moisés, ambos, los dos, cuando Dios se acercó a ellos y ellos llegaron a la presencia del Señor, Dios les dice a los dos: quiten el calzado de su pie, porque el lugar en que están pisando, santo es, dice el Señor. Y ya saben que estos guaraches, estos zapatos, andan pisando las inmundicias de allá del mundo, a saber dónde nos paramos, y Dios no quiere que lleguemos y contaminemos su santidad, inclusive con nuestras sandalias o con nuestros zapatos. Bueno sería que dejáramos todos el calzado allá afuera, porque no sabemos dónde han dado estos pies y en dónde han pisado. Recuerda que cuando Dios le ordenó al pueblo de Israel, a los soldados, que cuando fueran a la guerra, entre sus armas llevaban una estaca, y esta estaca, les dijo Dios Jehová, que cuando tuvieran necesidades fisiológicas y tenían que ir al baño, tenían que salir fuera del campamento donde estaban los soldados, tenían que hacer un hoyo en la tierra, y después de hacer sus necesidades tenían que tapar aquella cosa inmunda, porque Dios les dice: yo los voy a visitar en el campamento, y cuando yo los vaya a visitar, no quiero encontrarme ahí con sus inmundicias. ¿Te das cuenta? Qué santo es el Señor. Mira la santidad tan grande de nuestro Dios, que cuando Adán y Eva pecaron, cuando se rebelaron contra Él, cuando fueron en contra del mandamiento que Dios les dijo: no coman porque ese día morirán, cuando ellos lo hicieron, ellos fueron echados fuera del Edén, porque ya Dios ya no podía convivir con ellos. O tú te puedes acordar de Usa, allá en 2 de Samuel, capítulo 6 y versículo 7, cuando el arca de Jehová era transportada en una carreta y jalada por unos bueyes. Y cuando los bueyes tropezaban, obviamente la carreta se movió, el arca de Jehová iba a caer, y Usa sostuvo el arca de Jehová. No el arca de Noé, el arca de Jehová. Y la Biblia nos dice que entonces el furor de Dios se vino sobre Usa y le quitó la vida inmediatamente, porque estaba prohibidísimo tocar el arca de Jehová. El arca de Jehová solamente la podían tocar los sacerdotes, y no podían tocarla con sus manos. Tenían que utilizar unas varas especiales que atravesaban el arca y la tenían que cargar sobre sus hombros. Y Usa aparentemente se olvidó de eso y tocó el arca, porque el arca era cosa santísima. ¿Qué queremos aprender de esto, mis hermanos? Que la santidad de Dios, quizás muchos de nosotros aún no la entendemos, porque si entendiéramos verdaderamente la santidad de Jehová, nuestro Dios, ya nos hubiéramos apartado y separado de muchas cosas que nos hacen daño espiritualmente. Por eso la palabra de Dios nos dice que cuando Cristo se encontraba en la cruz dando la vida por el mundo entero,
Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo está eso que el Padre Celestial, el Dios de amor, ha abandonado a su unigénito Hijo? Que es, por decirlo así, el amor de su vida. ¿Cómo está esto de que de repente Jesús, en un momento de desesperación, de angustia, de tristeza y de dolor, de repente ya no siente la presencia de Dios, ya no siente la presencia del Padre, y entonces empieza a clamar, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ustedes saben muy bien por qué Dios se había separado del cuerpo inerte de Jesús en la cruz del Calvario. Porque Isaías capítulo 53 nos dice que Jehová había cargado el pecado de todos nosotros en el cuerpo de Jesús. Y si Jesús tenía el cuerpo de toda la humanidad y de todo el mundo, expiando el pecado de una vez y para siempre, en esta ofrenda y olor fragante a Dios, si el cuerpo de Jesús estaba lleno de pecado de todos nosotros, de los que han nacido y de los que no han nacido, ¿cómo es que podría estar Dios el Padre al lado de Jesús todavía apoyándolo? Dios mismo tuvo que separarse de su santo Hijo, porque había pecado en el cuerpo de Jesús. Esa es la santidad maravillosa de nuestro Dios. No la vamos a entender hasta que no tengamos el conocimiento pleno. Escúcheme bien, hasta que no tengamos el conocimiento pleno de lo que verdaderamente es la santidad de nuestro Dios. Imagínense por un momento, la santidad de nuestro Dios es tan grande que estos seres llenos de ojos están clamando, cantando a Dios 24 horas al día, todo el tiempo. Solamente dicen una sola cosa: santo, santo, santo es nuestro Dios, Jehová Dios Todopoderoso. Y lo mismo leímos allá en Isaías capítulo 6, que estos querubines no cesan de decir a Dios y decirle, tú eres santo, 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 porque el Señor es santo. Su palabra es purificada 7 veces. Y si su palabra es purificada 7 veces, nuestro Dios es santo 7 veces. A Él sea la gloria y la alabanza. Por eso, Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. No te olvides de estos versículos de la Biblia. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No nos equivoquemos. En Dios no hay nada profano, en Dios no hay nada inmundo, en Dios no hay nada sucio, en Dios no hay nada que pueda manchar su santidad. Dios es extremo en santidad. Por eso yo no estoy de acuerdo con algunos predicadores que dicen que cuando Saúl va y busca a la pitonisa para que le haga bajar el espíritu de Samuel, muchos ministros de la palabra del Señor han concluido y han discernido y han llegado a la conclusión de que Dios hizo bajar el espíritu de Samuel utilizando a una pitonisa, a una bruja, a una hechicera. Yo creo en la santidad tan grande de nuestro Dios Todopoderoso, que Dios no va a utilizar a una hechicera ni a una bruja para darle un mensaje a Saúl. Saúl ya había recibido el mensaje por medio de Samuel, y Samuel ya le había dicho, Dios se ha apartado de ti. Ese era el mensaje, y él quería saber todavía por qué Jehová Dios no le respondía. Y yo creo que cuando la pitonisa le dice, veo a un hombre con pelo blanco, con barba blanca, Saúl luego dice, es Samuel, es Samuel. Y él deduce eso, pero no se lo dice ella.
Pero después empieza a hablar este espíritu y le empieza a decir cosas que ya Samuel le había dicho a Saúl. ¿A qué conclusión llegamos a esto, mis hermanos? La escritura nos dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y nosotros debemos entender y comprender que es el maligno que está utilizando uno de los espíritus engañadores para hacerse pasar por el espíritu de Samuel. Porque yo no creo que mi Dios Todopoderoso, Santísimo en verdad, que se apartó de su propio Hijo Jesús porque estaba lleno de pecado, ¿cómo es que va a utilizar un medio tan vil, tan sucio, para utilizar una bruja, una hechicera, para hacer bajar el alma de su siervo Samuel? Más aparte nos dice la palabra de Dios que los que se van de este mundo nunca más volverán. El que se va para el cielo jamás regresa. Eso de que los muertos regresan y que se le van apareciendo a sus seres queridos, eso no está en la palabra de Dios. O bueno, está en la palabra de Dios, pero nos dice de que son espíritus engañadores. Y tiene uno que tener mucho cuidado, especialmente con las personas que todavía acuden a las hechiceras y que adivinan el futuro y que luego van a hacer esas sesiones de espiritismo y que empiezan. ¿Sí han escuchado de esas cosas? Mucho cuidado con eso. Esas cosas son prohibidísimas por el Señor. No hay nada de santidad. Es abominable. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Amén. Entendamos eso. Porque también allá en 2 de Corintios, capítulo 6 y versículo 14, ahí nos dice el apóstol Pablo, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No hay compañerismo. La justicia y la injusticia no se llevan. Están separados. No se puede. O también dice el apóstol Pablo, ¿y qué comunión pueden tener la luz con las tinieblas? Imposible. Nos podemos llevar. Y si tú lees esto de 2 de Corintios 6:14, ahí dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y la persona que es incrédula, lamentablemente, está en unas tinieblas tremendas. Y los que se han bautizado para el perdón de sus pecados, ya viven en una luz, la luz admirable de Cristo Jesús. A mí me aterra el saber cómo las personas juegan con la santidad de Jehová nuestro Dios. Porque hoy en día, ustedes saben muy bien que la palabra de Dios nos dice que los afeminados no entrarán en el reino de los cielos. La palabra de Dios nos dice que no debe de existir esa abominación de tener relaciones íntimas hombre con hombre y mujer con mujer. La Biblia nos dice que es abominación a Dios. Sin embargo, hoy en este siglo XXI, yo he estado en iglesias, no voy a dar el nombre, pero yo he estado en iglesias porque he ido a dar un servicio de limpieza de alfombra. Me contrataron en 2 ocasiones. Yo no sabía hasta que llegué al lugar. Y esta iglesia era una iglesia de gays. El ministro era gay. Todos sus miembros eran gays. Estaba lleno de lesbianas y estaba lleno de afeminados. Los que estaban en la oficina, todos hablaban y caminaban de la misma manera. Y me entró un temor en mi corazón. Y mi corazón latió aceleradamente. Me puse a pensar, ¿cómo es posible que ahora haya iglesias de gente que Dios considera abominable? Que continúan en sus prácticas y no quieren dejar ese camino de perversidad y de abominación. Y que quieren agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios si tú vives en este tipo de práctica. Y hoy en día, lamentablemente, hay iglesias de gente que practica esto. Y están sus letreros ahí. Y cuando yo llegué, me asusté muchísimo. Hice mi servicio y me fui pronto de ahí. Y ahí aprendí que cómo es que la mente se tuerce
y tienen ese discernimiento entenebrecido y han llegado a discernir ellos que también ellos tienen derecho a Dios, que también tienen derecho a entrar a la patria celestial, aún practicando este tipo de inmundicia, este tipo de, a eso se le llama, mis hermanos, ser profano. Lo profano es algo que no es consagrado a Dios. Toda persona que se considera un cristiano, que se considera un seguidor de Jesús, que ha recibido el perdón de sus pecados, la Biblia nos dice que hemos sido lavados de nuestros pecados y de nuestra maldad, y ahora hemos sido hechos para Dios nuestro Padre, reyes y sacerdotes. Cada uno de ustedes, mis hermanos, aquí en el edificio y allá en casa, Dios nos considera reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, y que ministraremos delante de su presencia todos los días de nuestra vida, aquí y en el cielo también. No nos equivoquemos, no lleguemos a tener el entendimiento entenebrecido, que no sepamos discernir aún verdaderamente lo que es la santidad de Jehová. Hay unos que dicen más claro, ¿cómo es esa palabra? Que el agua. ¿Y a poco el agua está clara todo el tiempo? Ve a sacar agua de Galveston y no va a estar clara. No digas más clara, que más claro que el agua. No. Nos equivocamos en muchas situaciones como estas. ¿Te das cuenta? Entonces no podemos decir más claro que el agua, porque si me traes agua de Galveston o de algún río Chuco por ahí es agua, pero si le haces así, tú vas a ver que el agua está sucia. El agua necesita ser purificada, el agua necesita ser limpia y necesita pasar por 7, 12, 24 filtros y no sé cuántos ingredientes le pasan para que quede blanca. Así también, cada persona que tiene el discernimiento entenebrecido necesita ser purificado por la sangre de Cristo. Necesita ser purificado por la palabra de Dios. Cristo le dijo al Padre Celestial: santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. ¿Te das cuenta? Entonces, la próxima miércoles ya hablamos un poquito acerca de lo que es la santidad. No nos equivoquemos. La santidad de Dios, yo les soy honesto, mi mente está limitada. No puedo comparar, y la voy a encontrar, voy a investigar a qué se puede comparar la santidad de nuestro Dios. Porque la santidad de nuestro Dios es grande. Por eso murió Usa. Por eso Jesús fue abandonado en la cruz del Calvario. Por eso Adán y Eva fueron lanzados fuera del paraíso. Por eso Saúl fue desechado como rey. Porque ya no estaban santificando sus vidas. Recuerda que nuestro Dios nos dice que si no tenemos santidad, nunca llegaremos a ver a nuestro Dios. La santidad es indispensable. Y si queremos verdaderamente tener el discernimiento entre lo santo y lo profano, pues debemos de aprender primero y tener el conocimiento de lo que es lo santo. Y lo santo solamente viene de Jehová nuestro Dios. Ahora nosotros hemos sido hechos santos, dice la Biblia. Y si tú lees en el Nuevo Testamento una y otra vez a los santos que se reúnen en tal congregación, y que Dios escucha las oraciones de los santos. ¿Quién es un santo? Alguien que ha sido apartado de las tinieblas, de la maldad, de la inmundicia, de lo sucio, de lo profano, y ha sido apartado y santificado para Dios nuestro Padre. Esas son las verdaderas personas que están viviendo en santidad y que son santos. Por eso Dios dice: y el que es santo, santifíquese todavía más. Cada día debemos de buscar la santidad, porque si buscamos la santidad y tenemos el conocimiento de lo que es la santidad, vamos a tener mucho mejor discernimiento para poder tomar las mejores decisiones y saber si estamos practicando verdaderamente lo bueno o estamos dejándonos influenciar por el engaño de Satanás, como el rey Saúl, que creyendo que estaba agradando a Dios, verdaderamente estaba
en tinieblas, tenía el discernimiento entenebrecido, tenía dureza en su corazón, por lo tanto su entendimiento espiritual ya le estaba fallando. En el nombre de Cristo Jesús, espero que esto te esté ayudando, me ayude a mí también, y que vayamos discerniendo un poco más acerca de estas cosas. En la próxima clase continuaremos con las series acerca del discernimiento. Que Dios les bendiga ricamente. Amén.